Revelado, la esposa transformó su dolor en poder, presentando a un CEO billonario y sorprendiendo al mundo entero. Clara se acomodó en un banco del parque, el aire fresco de la mañana chocando levemente con su piel. A su alrededor, las mujeres se reían, sus niños correteando bajo el resplandor del sol, mientras ella se sentía como un adorno en un mundo que no le pertenecía. La sombra de su esposo, un carismático CEO que manejaba una fortuna inimaginable, la seguía a donde quiera que iba. A menudo reflexionaba sobre cómo había llegado allí, preguntándose si la vida de un adorno era todo lo que le quedaba. El eco de su madre a menudo resonaba en su mente, un recordatorio del amor y los sacrificios que hicieron falta para que ella estuviera aquí. Pero con su muerte cuando Clara apenas era una niña, las huellas del dolor permanecieron profundas, ocultas pero siempre presentes. ¿Cuál es mi valor? ¿Qué soy sin su sombra?, se preguntaba mientras espiaba brevemente un grupo de mujeres. Las miradas de desaprobación de algunas, el choque de las sonrisas de otras, todo la envolvía en un mar de inseguridades. Después de semanas de sentir que su vida se deslizaba como arena entre sus dedos, un día, mientras limpiaba el desván de su hogar, descubrió una caja polvorienta. Dentro, halló las cartas de su madre, llenas de sueños y anhelos, pero también de sufrimiento y sacrificio. Con cada palabra, una chispa se encendió en su interior. Clara comprendió que había olvidado su propia voz. Se sentó en el suelo y comenzó a escribir, cada palabra una catarsis. Sus pensamientos, en forma de relatos y poemas, fluyeron sin filtros, narrando su historia, la de su madre y su descenso en ese mundo de apariencias. A medida que el manuscrito crecía, también lo hacía la crítica de su esposo. «No entiendo por qué necesitas hacer esto, Clara», le dijo la primera vez que vio sus escritos. El tono serio en su voz resonó como un eco de advertencia. «Tienes todo lo que siempre quisiste. No necesitas complicarte la vida». Allí estaba la presión, el dilema moral que la tenía atada: ¿debía permanecer como la esposa perfecta para el magnate, o atreverse a alzar su voz y desafiar aquellas cadenas invisibles? Clara se encontraba en una encrucijada. Sentía la lucha interna reflejada en su respiración irregular, en su corazón que latía desbocado cada vez que pensaba en mostrar su manuscrito al mundo. Una parte de ella deseaba la aprobación de su esposo, su imagen brillante y exitosa, mientras que la otra pulsaba con el hambre de autenticidad y conexión. ¿Qué tan lejos estoy dispuesta a ir para encontrar mi propio valor?, resonaba en su cabeza cada vez que se sentaba a escribir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en la casa se palpaba. Cada vez que Clara se sentaba a escribir, su esposo la miraba con esos ojos que una vez llenaban de encanto, pero ahora le transmitían advertencias implícitas. Las revelaciones sobre su madre comenzaron a emerger, secretos que desafiaban todo lo que había creído. La verdad se tornó una espada en su pecho, cortando y dejando al descubierto lo que había permanecido oculto demasiado tiempo. Clara se encontraba al borde del abismo, preguntándose si dar ese paso hacia la revelación significaría perderlo todo, o si tal vez era la única forma de finalmente encontrar su propio camino. La presión aumentaba, acercándola al punto de no retorno. ¿Qué decidirá Clara cuando descubra que su verdadero poder puede ser él? ¿Dolor que siempre ha llevado consigo? Se sentó en el borde de su cama, mirándose en el espejo. El reflejo que le devolvía la mirada parecía más un extraño que ella misma. Su cabello caía desordenado sobre su frente, y las ojeras dibujaban círculos oscuros alrededor de sus ojos. Clara había pasado noches enteras inmersa en sus pensamientos, enredada entre la prosa de su madre y las palabras de su esposo. Cada día se sentía más dividida, como un libro abierto a la mitad, entre las páginas donde se contaba su historia y las que su marido había querido escribir en su lugar. La decisión estaba en su punto de ebullición.
Mientras releyó los fragmentos de su manuscrito, se dio cuenta de que esas letras eran más que solo palabras, eran escudos, armas, gritos ahogados en una vida que parecía diseñada para silenciarla. La liberación de su voz no solo implicaba un acto de valentía, sino una serie de cambios profundos en su vida. Clara se encontraba en una batalla personal, y la única forma de ganar era enfrentándose a sus demonios. Después de los encuentros incómodos con su esposo, Clara decidió que era hora de actuar. Realizó una búsqueda compulsiva de talleres literarios en su ciudad. La idea de compartir su trabajo en un entorno donde se valoraba la autenticidad la llenaba de ansiedad, pero en el fondo, sentía que era el primer paso hacia su propia reivindicación. Se inscribió en un taller que comenzaba la semana siguiente, su corazón latiendo con fuerza ante la nueva perspectiva. El día del taller llegó, y Clara entró en el cuarto donde se reunirían. El aroma del café recién hecho la envolvió, aliviando ligeramente la tensión que sentía. Las personas a su alrededor parecían cómodas, sumergidas en conversaciones ligeras. Se sentó en un rincón, observando a los demás con recelo. Todos eran ajenos a su historia, y sin embargo, la incertidumbre se redujo al instante en que comenzó a escuchar las historias de los otros participantes. Cada relato era un susurro de dolor, una experiencia personal que resonaba en los tejidos más íntimos de su ser. En ese momento, Clara comprendió que no estaba sola. Conforme el taller avanzaba, Clara comenzó a compartir lentamente sus escritos. Al principio eran solo fragmentos, retazos de su mundo interior que revelaban su vulnerabilidad. Pero a medida que la confianza crecía en ese espacio seguro, sus palabras se tornaron más audaces. Comenzó a narrar no solo su historia, sino también la de su madre, sus sueños y frustraciones, y la sombra que siempre la había acompañado. Cada palabra que se deslizaba de sus labios la liberaba un poco más, era como si desnudara su alma frente a un grupo de almas afines. Sin embargo, cuando regresó a casa, el eco de la desconfianza de su esposo la golpeó con fuerza. Sus comentarios fríos y críticas habían regresado con mayor intensidad. No entiendo por qué sigues con esto, Clara. Estás perdiendo tu tiempo, le dijo con un desdén que desnudó sus inseguridades. Cada palabra se convirtió en una punzada, apuñalando su recién descubierta autoconfianza. Despertó esa noche, el peso de su dilema trazando líneas sobre su rostro. Una parte de ella anhelaba la aprobación de su esposo, la seguridad de su mundo perfecto, mientras que la otra se rebelaba, reclamando el derecho a existir con una voz propia. Su corazón palpitaba con un nuevo ritmo, pero la pregunta persistía, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender su pasión? El impacto de sus elecciones se estaba manifestando, y aunque la incertidumbre era abrumadora, Clara se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Decidió que no se dejaría arrastrar por la corriente. La lucha apenas había comenzado, y era hora de que se preparara para el enfrentamiento definitivo. Mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana, sabía que el siguiente paso podría ser decisivo para su futuro. ¿Sería capaz de enfrentar el rechazo de su hogar y abrazar su autenticidad, o cedería bajo la presión de un mundo que ya no sentía como suyo? La batalla por su identidad apenas comenzaba. Las jornadas del taller literario se convirtieron en un refugio, un lugar donde Clara podía experimentar una profunda conexión con su propia voz. Cada semana al entrar, el espacio parecía abrazarla, despojando sus inseguridades de una en una. Pero al regresar a casa, la atmósfera se tornaba gris, su esposo, cada vez más crítico, representaba un muro casi infranqueable. La distancia emocional entre ellos se hacía evidente, intensificando su conflicto interno. Clara no podía darse el lujo de rendirse. En las reuniones del taller, ella se había convertido en un faro de modernidad, aportando una nueva perspectiva. Cada historia que escuchaba, cada emoción compartida la llenaba de una energía renovada. Comenzó a practicar la lectura de sus textos en voz alta, notando que la entonación podía brindar vida a sus palabras. A sus compañeros les empezó a gustar el modo en que convertía incluso el peor de los momentos en poesía pura. ¿Qué pasaría si comenzara a compartir todo lo que había callado? Así, un día decidió adentrarse en un nuevo territorio.
Con la aprobación tácita de sus compañeros, acordó presentar su trabajo en un evento local de literatura donde escritores emergentes mostraban su arte. Era aterrador. Sentía el peso del miedo en su estómago, pero también una chispa de excitación. Esa noche, mientras practicaba frente al espejo, ensayó su presentación, resaltando la resistencia que había cultivado en su lucha personal. Este sería su primer paso hacia el mundo exterior, un acto casi ceremonial de entrega. Al llegar el día del evento, los nervios casi la paralizaron. Estaba rodeada de caras desconocidas, pero el mismo aroma a café y el murmullo de murmullos competían por su atención. Clara sintió que su corazón latía con mucha fuerza. Subió al escenario, y cuando su mirada cruzó con la de la audiencia, un abismo de duda casi la hizo convertir en piedra, hasta que recordó las historias que había escuchado de sus compañeros. Aquella incertidumbre comenzó a disiparse. Comenzó a leer, cada palabra emergía con fuerza desde lo más profundo de su ser. Sus experiencias, las que había ocultado por tanto tiempo, fluyeron como un torrente. La vibrante conexión con su público la energizaba, haciendo que se sintiera invencible. Aunque no podía ver los rostros, sentía la atención plena en la sala. Cuando terminó, el aplauso resonó como un eco de aceptación. Clara se sintió no solo escuchada, sino reconocida. Con ese triunfo en el bolsillo, un nuevo despertar la impulsó. Su escritura dejó de ser simplemente terapia, era un medio de comunicación, un acto de desafío. Cada vez que se sentaba a escribir, sus temores se hacían pequeños en comparación con la fuerza de su determinación. Sin embargo, la realidad del hogar seguía esperándola, y su esposo regresaba a casa cada noche con su carga de escepticismo, lo que la hacía cuestionar su próxima decisión. Una tarde, encontró un libro en las estanterías de la biblioteca. Era una biografía sobre un empresario exitoso que había transformado su dolor en éxito. La historia resonó en sus sentimientos, y en ese instante, Clara comprendió, necesitaba convertir su experiencia en una plataforma más amplia y tangible. El reto era evidente, ¿podía traducir sus palabras en oportunidades? En su mente, la idea comenzó a tomar forma, utilizar su escritura para inspirar a otros, dar voz a los que aún no se atrevían a hablar. Pero el tiempo se acortaba. Había una línea muy delgada entre alcanzar su sueño y ser malinterpretada en su hogar. Mientras luchaba con la realidad de sus opciones, una nueva oportunidad se presentó ante ella. Recibió un mensaje inesperado, un conocido la invitaba a participar en un evento de networking con influyentes empresarios. La decisión de asistir podría abocar a un nuevo capítulo en su vida, pero conduciría también a un enfrentamiento inevitable con su esposo. Clara comprendía que cada paso hacia el futuro traería consigo una carga de tensión, pero sentía, por primera vez, que era capaz de desafiar la oscuridad que había rodeado su vida. Con el corazón acelerado, decidió aceptar la invitación. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de transformar su vida para siempre. Su lucha no solo sería con los demás, sino también consigo misma. Clara estaba a punto de descubrir si su deseo de libertad era más fuerte que el miedo a la soledad. El día del evento de networking llegó con una gravedad desconocida para Clara. Desde la mañana, cada pequeño detalle parecía intensificar su ansiedad, el sonido de los coches, el aroma del café junto a su mesa, el tic-tac del reloj. Se miró al espejo antes de salir y notó una mujer más fuerte, más decidida, pero la sombra de la duda seguía proyectándose en su mente. ¿Sería este un paso hacia la libertad o simplemente otra trampa que la llevaría a más sufrimiento? Al llegar al lugar, el bullicio era abrumador. Las conversaciones fluían como ríos de ambición, llenas de risas y negocios en marcha. Sin embargo, Clara se sintió como una extraña en su propio mundo. Intentó recordar el propósito de su presencia mientras observaba a los asistentes más seguros, hablando con confianza y determinación. La autocrítica la asaltó, ¿qué tenía ella que ofrecer? Esa voz interna la interpelaba, cuestionando si realmente pertenecía a ese círculo de individuos que parecían tenerlo todo. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, Clara inhaló profundamente y empezó a sumergirse en la atmósfera. Se acercó a grupos, intercambiando sonrisas nerviosas y pequeñas conversaciones.
En una de estas interacciones, conoció a Javier, un reconocido CEO cuya presencia imponía. Su porte era magnético, y mientras hablaba, Clara notó cómo su propia voz interior se silenciaba. Por un momento, ella se sintió vista, no solo como la esposa que había aplicado y desafiado su rol, sino como una mujer con potencial y voz. Javier escuchaba con atención. Clara compartió su experiencia en el taller literario, cómo había transformado su dolor en palabras, su lucha por encontrar su lugar. Sorprendentemente, él se interesó genuinamente, preguntándole más sobre su proceso creativo y sus sueños. Cada pregunta pareció eliminar ese velo de inseguridad que la mantenía a distancia. Algo en su conversación resonó profundamente, no solo ella estaba compartiendo su historia, sino que estaba comenzando a entender cómo aquellos momentos de vulnerabilidad podían inspirar en lugar de debilitar. Cada palabra que salía de su boca llenaba el espacio con una energía que le era nueva. Clara empezó a sentir que su travesía podía ser un ejemplo a seguir, no solo para sí misma, sino para aquellos que habían lidiado con el mismo escepticismo y miedo. Esa idea de convertirse en un faro de esperanza la llenaba de emoción. Mientras hablaba, la idea de transformar su trabajo en un libro, en un blog, en una conferencia, comenzó a tomar fuerza en su mente. No pasó mucho tiempo para que un grupo se formara alrededor de ellos, cautivados por su historia. Clara sentía cómo su voz se fortalecía, cómo su esencia brillaba ante ellos. Sin embargo, entre la euforia, una sombra se deslizó en su mente, su esposo. La imagen de su reacción ante su decisión de explorar su voz, aún más, espoleada por el consejo de un CEO ilustre, la detuvo momentáneamente. Había un dilema que no podía ignorar, el camino hacia su autoexpresión también podría conducir a un enfrentamiento doloroso en casa. Mientras la conversación avanzaba, un nuevo fuego se encendió dentro de ella. Clara estaba a punto de cruzar una línea que podría cambiarla todo, pero el riesgo era inminente. Necesitaba tomar una decisión que no solo impactaría su futuro, sino también su relación más cercana. ¿Sería capaz de enfrentar a su esposo y reclamar su derecho a la autoexpresión, o retrocedería ante el posible rechazo? Con la mirada fija en Javier y el grupo que la rodeaba, Clara sintió que el momento de la verdad se acercaba. Su resolución se forjaba en el crisol de su angustia. El abismo entre el miedo y el poder teñía sus decisiones de un nuevo sentido. Por primera vez, sus palabras podían abrir puertas, pero también representar un desafío que la llevaría hacia la confrontación más intensa de su vida. Se dio cuenta de que no solo estaba hablando de su historia, estaba en plena transformación, dispuesta a desvelar una versión de sí misma que había estado oculta por mucho tiempo. El futuro la esperaba, lleno de posibilidades, pero también de decisiones que retumbarían en su vida personal. Mientras el evento continuaba, ella se encontraba en un cruce inminente. ¿Podría su búsqueda de libertad convertirse finalmente en una realidad o quedaría atrapada en una habitación de ecos de soledad? Mientras la música aumentaba y las conversaciones se llenaban de nuevas promesas, Clara entendió que su historia solo estaba comenzando y su voz, finalmente revelada, tendría repercusiones inesperadas. Clara se sintió envuelta en las vibraciones de aquella sala, cada palabra que pronunciaba generando un eco en su interior. Había encontrado un propósito en su discurso, una llama que iluminaba no solo su camino, sino también el de los que la escuchaban. La energía a su alrededor crecía, pulsando con la posibilidad de un cambio más allá de lo personal, había despertado algo en otros. Cada mirada que recibía era un reconocimiento a su valentía, un estímulo que la empujaba hacia adelante. Sin embargo, a medida que la intensidad aumentaba, la voz de su esposo en su mente crecía como un contrapeso. Había una huella de amor y sacrificio en el que la seguía, amenazando con lanzar sombras sobre su revelación. ¿Implicaría su nuevo camino el desplome de su mundo compartido? Ese pensamiento era un ladrillo en su estómago. Con el corazón acelerado, Clara decidió dar un paso más allá en su narrativa. Se había presentado correctamente, pero ahora quería abrirse completamente. Desde el fondo de su ser, compartió momentos de su vida que, aunque dolorosos, habían sido catalizadores para su transformación. Habló de las noches de insomnio, de la falta de confianza y de cómo estas experiencias la habían impulsado a escribir. Su voz resonó con autenticidad, una verdad cruda que la hacía vibrar de emoción.
La audiencia comenzó a reír y a sentirse identificada, así como ella antes había sido cautiva de su tormento interno, ahora, con cada relato, abría la puerta para que otros también liberaran sus voces. Se sintió invadida por una oleada de claridad, su dolor no era solo suyo, sino una historia universal. La vulnerabilidad se convirtió en su tablero de juego, una estrategia que le daba fuerza al transformar el sufrimiento en conexión. Javier, a su lado, parecía asombrado y a la vez inspirado, tomando notas en su cuaderno. ¿Sería consciente de lo que estaba ocurriendo? Aquella mujer que antes se sentía inadecuada ahora moldeaba su identidad con el poder de sus palabras. Era un momento de su vida que nunca podría haber imaginado. El aire se sentía diferente, cargado de energía creativa y colaboración. La posibilidad de crecimiento personal se cosía en cada rincón. Pero, en medio de la emoción, un giro inesperado la sacudió. Un grupo de participantes se acercó, 5 miradas expectantes se posaron sobre ella. ¿Te gustaría dar una charla más amplia sobre esto?, le preguntaron. Era una oportunidad que resonaba con la visión que había empezado a fraguarse en su mente, pero también trajo consigo un torrente de preguntas. Cruzar la línea de compartir su historia más allá de aquella charla informal podía poner en entredicho su relación. ¿Estaría dispuesta a asumir ese riesgo? Clara sintió que su pulso aumentaba. Su mente rebosaba de preguntas y dudas mientras buscaba en su interior la respuesta a aquella crucial invitación. Este tipo de revelaciones podían transformarse en grandes pasos o en tropezones que sacudirían su vida personal. La conexión que había creado con aquellos que la rodeaban era tentadora, la seducción de compartir su verdad a gran escala flameaba como una antorcha. Mientras la música retumbaba, sintió que estaba al borde de un abismo. La idea de hablar ante un grupo mayor, de dejar que más personas conocieran su historia, era tan apetecible como aterradora. ¿Podría mientras tanto mantener intacta la relación que tanto valoraba? Entonces, en ese instante crucial, Clara comprendió que cada decisión venía con un precio, y que su deseo de autoexpresión debía ser equilibrado con el amor que había cultivado en casa. Y así, entre el sonido alegre de las conversaciones y una ansiedad creciente, decidió actuar. Sin embargo, la respuesta que elegiría no sería algo que pudiera ser presionado. Clara concentró su respiración, decidió que su voz debía ser escuchada, no solo por ella, sino por el futuro que anhelaba construir. El momento de la verdad había llegado. Pero, ¿sería capaz de afrontar el costo de su libertad creativa? ¿Qué caídas y levantadas las aguardaban en el camino? Mientras se preparaba para enfrentar la siguiente decisión monumental, Clara se sintió inmersa en la incertidumbre. La historia no terminaba allí, su viaje apenas comenzaba y el verdadero desafío aún estaba por delante. El corazón de Clara latía con fuerza, el eco de sus pensamientos en lucha resonando en su mente mientras atravesaba el umbral hacia un nuevo capítulo de su vida. Con esa pregunta repitiéndose como un mantra, se sentía lista para dar el salto, aunque el abismo de la incertidumbre aún la miraba de reojo. La idea de hablar ante una audiencia más amplia la intrigaba y aterraba a partes iguales. Para Clara, el micrófono representaba una plataforma de transformación, un medio para validar su existencia a través de la voz de su experiencia. Decidida a abrazar el desafío, Clara se recargó de determinación. Sabía que su historia venía acompañada de un peso que había llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, ahora tenía la oportunidad de compartirlo con quienes más lo necesitaran, y eso le devolvía un sentido de propósito. En este momento de conexión con su audiencia, sintió una responsabilidad mayor, ayudar a otros a encontrar su voz y, tal vez, guiarlos en sus propios caminos de sanación. Mientras conversaba con las miradas curiosas de los asistentes, Clara se dio cuenta de un nuevo impulso dentro de ella. Había identificado su propio proceso de transformación y no podía ignorar que su vulnerabilidad había encendido la chispa de otros. Ya no era solo una narradora, se estaba convirtiendo en un faro que podía iluminar caminos oscuros, tal como ella había hecho con sus propias sombras. El primer paso era planear la charla que había sido solicitada. Su mente se llenó de ideas mientras esbozaba mentalmente los puntos clave que quería abordar. Decidió que iba a enfocarse en el poder de la narrativa personal y cómo ésta podía ser el catalizador para el cambio.
Clara sabía que su experiencia no fue un viaje sencillo, había enfrentado grandes desafíos, autocuestionamientos y la lucha constante entre el deber y el deseo. Convenció a sí misma de que esos eran los pilares que podían resonar en otros. Sin embargo, la duda aún se instalaba en su interior. Sabía que, en el proceso de abrir su corazón a un grupo más grande, los ecos del compromiso que había hecho con Javier vendrían junto con ella. Las palabras que había preparado tenían el potencial de crear un puente hacia el entendimiento, pero también agudizaban su temor sobre lo que podría implicar compartir su voz. ¿Qué pasaría si su deseo de autoexpresión generaba fricciones en su relación? A menudo, las decisiones que se sentían liberadoras traían sus propias cadenas invisibles. Durante esas noches de insomnio, había escrito sobre su vida en una serie de fragmentos, tratando que las palabras reflejaran su verdad. Podía recordar hasta la saciedad las horas dedicadas a estructurar cada miedo, cada sueño y cada lección de vida. Esta vez, había llegado el momento de convertir esos relatos en un discurso que resonara y motivara. A medida que su mano recorría la libreta, sintió que la conexión con su voz se sellaba, una promesa de autenticidad. Finalmente, en medio de su preparación, se encontró con un dilema característico: ¿sería la convicción suficiente para sostener sus palabras en el escenario? Clara se retó a sí misma a repasar las historias de valientes que había conocido en su camino. Cada uno había enfrentado sus propios fantasmas y, al igual que ella, se habían atrevido a hablar. Al homogeneizar su experiencia con la de otros, vio que la fortaleza no solo residía en el compartir, sino también en el arriesgarse a ser vista y escuchada. Al despedirse de sus pensamientos nocturnos y las estaciones de su alma, Clara finalmente tomó la decisión de que no solo hablaría, sino que asumiría su rol como verdaderamente era, una narradora del cambio. Al aceptar esta responsabilidad, el deseo de hacer algo grande se incrementó. La incertidumbre aún permanecía, pero ahora Clara era más que una mujer con miedo, era una mujer dispuesta a transformar su dolor en poder. ¿Podría realmente equilibrar su nueva vida con su amor por Javier y al mismo tiempo salir de su sombra? Solo el tiempo revelaría si sería capaz de navegar estas aguas agitadas. La convicción creció en su pecho mientras se preparaba para materializar su voz. La responsabilidad que asumía la empujaba hacia adelante, pero el verdadero reto estaba por llegar. De repente, esa invitación al escenario no solo era una oportunidad, era una redefinición de quién era y cómo se veía a sí misma. Por este nuevo camino, Clara se enfrentaba a una inevitable verdad. Un nuevo desafío llamaba a su puerta, uno que la llevaría a confrontar no solo su propia narrativa, sino la forma en que impactaría en aquellos que la rodeaban. La revelación de su auténtica voz podría cambiar todo. ¿Estaba preparada para el eco de sus palabras en un público más amplio? La respuesta se tejía en las palabras que aún debía pronunciar, pero el destino se acercaba, disfrazado de una entrevista que cambiaría su futuro para siempre. A medida que los días se deslizaban hacia la fecha del evento, Clara se encontraba sumida en un torbellino de preparación. Cada conversación y cada palabra que, en principio, parecían fluir con naturalidad, se convirtieron en ríos de dudas que la mantenían anclada a la inseguridad. En las noches, el reflejo de su imagen en la ventana se tornaba en un recordatorio de las múltiples facetas de su ser, la profesional en busca de su voz, la mujer enamorada de Javier, y en el fondo, esa parte de ella que temía dejar atrás el pasado que tanto la había definido. Aquel evento, con sus luces y su escenografía, se percibía como un hito. Clara había dedicado horas a pulir su discurso, a rescatar de su memoria las anécdotas que contaban su verdad. Sin embargo, en cada ensayo frente al espejo, notaba como un hilo de pánico comenzaba a tensarse en su pecho. La idea de que su voz resonara en un público amplio la desbordaba, como si un inmenso océano amenazara con ahogarla. ¿Y si sus palabras no calaban? ¿Y si su historia era un eco vacío en medio de tantas experiencias? Esa vulnerabilidad, sin embargo, comenzaba a convertirse en su fuerza. Clara recordaba los relatos de su vida, no eran meras palabras, eran puentes hacia otros. Empoderarse de su narrativa se convirtió en un acto de resistencia. Sabía que se arriesgaba a ser juzgada, pero a la vez, las lecciones que había acumulado a lo largo de su vida ofrecían una oportunidad única de resonar con historias ajenas.
Una tarde, mientras revisaba su discurso, su mente mostraba vislumbres de Javier, su apoyo constante, su sonrisa que iluminaba incluso los momentos más oscuros. Pero su amor también traía consigo la duda. Lamentablemente, su historia no se contaba sin las complicaciones que implicaba su vida juntos. A veces, se preguntaba si su deseo de crecimiento personal pondría en jaque la relación tan cuidadosamente construida. ¿Sería capaz de equilibrar su búsqueda de autenticidad con los riesgos que podría conllevar? Días antes de la charla, Clara decidió hacerlo. En un acto impulsivo, se sentó con Javier, dispuesta a abrirse. Era hora de hablar sobre sus miedos, de dejar claro que este viaje no era un desvío en su relación, sino un paso hacia su propia evolución. Con el corazón latiendo descontrolado, compartió su inseguridad sobre el evento y lo que significaba para ella. La conversación no fue fácil, las palabras salieron entre vacilaciones, pero al final, su sinceridad resultó en un entendimiento profundo. Javier la miró con admiración y le dio su apoyo incondicional. Después de aquella liberadora charla, Clara sintió que su camino se iluminaba. Tenía la aprobación de quien más le importaba, y eso la impulsó hacia adelante. La madurez de su relación se tornaba en uno de los pilares más sólidos que podría tener al compartir su historia. La presión se transformó en motivación. El gran día llegó con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Mientras se encontraba entre bastidores, el murmullo del público se hacía cada vez más evidente. Clara contemplaba el escenario, sintiendo que en ese instante se definía la dirección de su vida. En medio del caos emocional, encontró un espacio de calma, era una oportunidad real para hacer valer su voz. Al salir al escenario, la luz la bañó y, por un instante, todo quedó en silencio. El eco de sus palabras resonaría en una multitud dispuesta a escuchar. Clara cerró los ojos y respiró hondo. Era momento de soltar sus miedos y abrazar el regalo de la autodefinición. Sin embargo, mientras comenzaba a hablar, una sombra en su mente surgió con una pregunta: ¿sería su historia suficiente para cambiar no solo su vida, sino también la del CEO billonario que la había invitado? El verdadero juicio de su viaje estaba a punto de revelarse, y Clara sintió que el destino acentuaba su curiosidad al revelar conexiones inesperadas en ese universo de palabras y emociones. Las luces del escenario la envolvieron como un halo, y en ese instante, Clara sintió una conexión profunda con cada persona presente. Su voz, al principio temblorosa, comenzó a fluir con una determinación inesperada. Con cada palabra, las dudas que inicialmente la asediaron fueron disipándose, transformándose en un eco de reconocimiento en el aire. Mientras relataba su historia, no solo hablaba de sus luchas, también compartía cómo estas experiencias habían moldeado su carácter. Ella comenzó a ver sus vivencias no como una serie de fracasos, sino como piedras angulares de su resiliencia. A través de anécdotas vívidas, Clara se sentía cada vez más empoderada. Al compartir, sembraba en otros semillas de esperanza. Sin embargo, la inquietud del CEO, a quien había conocido brevemente, pesaba en su mente como una sutil sombra. Había informado que se encontraba en la audiencia, y la presión de impresionar a un magnate exitoso se vislumbraba como un desafío aterrador. Más que miedo, era una oportunidad, quizás podría ser la clave que la llevara a un abrirse de puertas desconocidas. A medida que el discurso avanzaba, Clara enfrentó una revelación significativa: no se trataba solo de impresionar a nadie, su verdadero propósito era conectar, encontrar resonancia en los corazones de aquellos que la escuchaban. Esa epifanía la obligó a cuestionarse si estaba dispuesta a ser completamente vulnerable, a compartir las partes más oscuras de su viaje. En ese instante, decidió ir más allá de lo superficial. Cuando habló de su relación con Javier, Clara sintió una oleada de nervios. Se preguntó si las palabras que pronto pronunciaría causarían una ruptura o un alivio en su vida personal. No obstante, en ese microsegundo de duda, dijo: mi vida no se define solo por mis logros, sino también por mis fracasos, y por la habilidad de amar a alguien que me desafía a ser mejor. El eco de sus palabras resonó en la sala, y ella se dio cuenta de que no solo estaba hablando a un público, también estaba hablando consigo misma. Ese momento de autocompasión la transformó, llevándola a profundizar su conexión con Javier, reafirmando sus sentimientos y riesgos compartidos en su relación.
Se dio cuenta de que el amor, aunque complicado, era parte de su fuerza. Mientras concluía su intervención, el auditorio estalló en aplausos. Clara sintió que un peso enorme se aligeraba al caer. No solo había servido su voz, sino que había reclamado su verdad. Con cada segundo, un nuevo sentido de autenticidad se afianzaba en ella. Pero en el fondo, había algo más, la imperiosa necesidad de saber cómo respondería el CEO tras la ovación. Al abandonar el escenario, Clara se sintió como una guerrera renovada, pero la incertidumbre la abrazó nuevamente. ¿Qué pensaría él de su relato honesto y crudo? ¿Sería suficiente para abrirle puertas en el mundo profesional que tanto deseaba? Antes de entrar a los bastidores, escuchó el murmullo de la multitud, su ansiedad tornándose en expectativa. Su camino había cambiado, pero aún había decisiones cruciales por tomar. Clara se dio la vuelta hacia la escena, el corazón latiendo con fuerza. A lo lejos, divisó al CEO, quien se acercaba con un semblante enigmático. Ella podía sentir la tensión, un hilo invisible que la unía a un futuro incierto. Clara sabía que esa interacción podría definir no solo su carrera, sino también el próximo capítulo de su vida. Y en ese instante, un pensamiento flotó en su mente: ¿qué tipo de negociación daría lugar a una transformación más allá del escenario? La pregunta se convirtió en una vorágine de posibilidades, dejando el destino de su viaje colgando de un hilo. La respiración de Clara se acelera mientras el CEO se acerca. Su figura, de porte elegante, se destaca en el bullicio de la sala. Su mente gira frenéticamente, revisando cada palabra de su discurso, desmenuzando los momentos que ella consideraba acertados o, por el contrario, errores que podrían haberle costado una oportunidad. Era un abismo de incertidumbre y, sin embargo, un destello de valentía la empuja a avanzar hacia él. Clara, ¿verdad? La voz del CEO resuena con una calidez que la sorprende. Tu charla fue poderosa. Clara siente como una mezcla de orgullo y miedo se entrelazan en su pecho. Había logrado conectar, pero ¿sería suficiente para captar su interés profesional? Gracias, responde, intentando cuidar cada sílaba. He pasado por muchas cosas y quería compartir cómo eso me ha cambiado. Su intento de humildad se presenta como una ofrenda. Sabe que su historia es lo que lo ha traído hasta aquí, pero la inseguridad la acecha. ¿Había dicho lo correcto? Tu vulnerabilidad es admirable. No todos tienen el valor de mostrar sus cicatrices, dice él, observándola con atención. Esos ojos, que alguna vez parecían distantes, ahora parecen sopesar cada palabra que ella pronuncia. Clara toma impulso y decide no escatimar en sinceridad. La vulnerabilidad también es una fuerza, creo que nos permite crecer, tanto en lo personal como en la carrera. Su voz firme, la autoconfianza que había encontrado en el escenario empieza a fluir de nuevo. El CEO asiente, pero Clara nota que hay algo más en su expresión. Se siente como si estuviera siendo evaluada, y eso la provoca en el fondo. Veo potencial en la forma en que abordas tus relaciones y desafíos. Esto me lleva a pensar cómo te ves en el entorno empresarial. Esa pregunta cuelga en el aire como un reto. Clara ha estado tan sumergida en su viaje personal que la masa de ambiciones profesionales aún estaba desdibujada. Me gustaría formar parte de un equipo donde pueda contribuir con mi visión, aprender y seguir creciendo, responde, sintiendo que su honestidad la abre a futuros diálogos. ¿Y cómo manejarías los conflictos, la presión? Su expresión se torna inquisitiva, el CEO parece estar buscando algo más que una respuesta superficial. Los conflictos son oportunidades. Creo que escuchar a los demás y encontrar un terreno común es esencial. A veces, es en esos momentos difíciles donde se forjan las alianzas más fuertes, explica Clara, sintiendo que cada palabra resuena como un eco de su propio crecimiento. Interesante. Espero que esa mentalidad también te permita aceptar los desafíos que puedan venir. Hay mucho en juego, y no siempre será fácil. Un silente momento de reflexión se queda atrapado entre ellos. Clara sabe que las decisiones que tome en los próximos minutos pueden darle forma a su vida profesional en un sentido que ni siquiera podría imaginar. ¿Podría convertirse en una pieza clave en un mundo tan vasto?
Antes de que las palabras salgan de su boca, él añade, me gusta el enfoque que has dado a tu historia. Cuéntame, ¿cuáles son tus próximos pasos? Esa pregunta la sumerge nuevamente en sus inseguridades, pero también revela su potencial para la acción. Busco ser parte de un proyecto que tenga un impacto real. Quiero explorar la intersección entre mis experiencias personales y la forma en que puedo ayudar a otros en la empresa, expone, sintiendo cómo su voz se afirma. La claridad de sus intenciones reluce como una luz en la oscuridad de sus dudas. Impresionante, Clara. Hablemos más sobre esto. Hay un par de oportunidades que podrían alinearse bien contigo. El corazón de Clara late a 1000 por hora. Un rayo de esperanza fulmina la incertidumbre mientras se da cuenta de que este encuentro podría abrirle puertas que antes creía cerradas. Pero, ¿estaba realmente lista para embarcarse en esta nueva dirección, teniendo en cuenta el riesgo de perderse en el camino, de olvidar lo que realmente valoraba? Mientras se despiden, una nueva pregunta surge en su mente, una revelación inquietante, ¿podría compaginar su autenticidad con el rigor del mundo empresarial? Pero aún más inquietante es la idea de que su mayor amor, Javier, podría no estar dispuesto a caminar junto a ella en este nuevo sendero. Ambas transformaciones, personal y profesional, se entrelazan como dos hilos en un mismo tapiz, desafiando a Clara a decidir cuál dirección priorizará y qué sacrificios estará dispuesta a hacer. La tensión de las decisiones por venir reside en ella, como una sombra alargada que la sigue al salir del edificio. Este nuevo capítulo de su vida apenas comienza, y la misión por descubrir su verdadero propósito la empuja hacia un horizonte lleno de dudas, pero también de infinitas posibilidades. Clara se tomó un momento para procesar lo que había sucedido. La conversación con el CEO había despertado en ella una mezcla de emociones que vibraban en su interior. Había cruzado el umbral de su angustia, y por primera vez, podía ver un futuro diseñado por ella misma, no por las expectativas ajenas. La adrenalina del momento aún latía en su pecho mientras se alejaba de la multitud, cada paso un testimonio de su creciente autoconfianza. Sin embargo, la euforia del encuentro se mezcló con la realidad de su hogar. El regreso a casa la hizo sentir como si estuviera caminando sobre un hilo delgado. Se preguntaba si Javier comprendería su deseo de adentrarse en este nuevo mundo, si sería comprensivo con sus decisiones. Sabía que las calles de su vida personal y profesional estaban a punto de divisarse, y se sentía ambivalente ante la perspectiva de que una pudiera descarrilar la otra. Al llegar a casa, Clara respiró hondo y decidió que la honestidad debía reinar en su próxima charla con Javier. En el fondo, sabía que su evolución personal no podía prosperar en la oscuridad, sino en la luz del entendimiento mutuo. Se sentó en el sofá, con las manos nerviosas entrelazadas, mientras aguardaba su llegada. Cuando Javier entró, su rostro iluminó el ambiente, pero Clara notó una sombra de preocupación detrás de sus ojos. Se conocían lo suficiente como para percibir el cambio en la atmósfera. ¿Cómo te fue?, preguntó, su tono provocando un revuelo en el estómago de Clara. Fue increíble, realmente. Hablé de mi experiencia y me hicieron una pregunta que me hizo reflexionar sobre mis objetivos, comenzó Clara, intentando mostrarle la emoción que le rebosaba. Pero dudaba si podía transmitirle lo que realmente significaba para ella. Se atrevió a compartir su deseo de explorar oportunidades, de contribuir en un entorno donde sus experiencias fueran valoradas. Javier la escuchó atentamente, pero Clara pudo ver la sutil tensión en su mandíbula. Clara, ¿crees que todo esto puede interferir con lo que hemos construido juntos?, preguntó su voz con un matiz de inquietud. Esas palabras resonaron en ella. Era el dilema al que había temido enfrentar. No lo quiero ver como una interferencia. Es parte de mí, una evolución hacia quien siempre he buscado ser, explicó, sintiendo que el fuego de su determinación se avivaba en cada sílaba. Javier la miró fijamente, y por un instante, el silencio se apoderó de la habitación. Te apoyo, lo hago, pero también necesito entender cómo encaja esto en nuestro futuro, dijo finalmente, sus palabras pesadas con sinceridad. Clara sintió que el abismo entre ellos comenzaba a cerrar. No quiero que esto signifique separarnos, sino más bien crecer juntos. Imagina que podemos construir nuestras carreras y sueños mientras nos apoyamos, sugirió, sintiendo la esperanza florecer en su interior.
A medida que la conversación avanzaba, las tensiones comenzaron a disiparse. Su amor pudo verse como un cimiento, no una limitante. Ambos se dieron cuenta de que ese poder compartido y su deseo de autenticidad podían ser fuentes de motivación, no competitivas. El diálogo se transformó en un ejercicio de entendimiento mutuo. Clara comenzó a explicar cómo planeaba dar forma a sus ideas, a involucrarse en proyectos que armonizaran con su experiencia. Javier, al escucharla, sintió que debería abrirse a la posibilidad de estar a su lado mientras ella crecía en estas nuevas dimensiones. Clara y Javier acordaron que sus roles podían expandirse. Eso no solo representaba un nuevo capítulo en sus vidas, sino también la oportunidad de aunar fuerzas en un futuro compartido. Clara se sintió aliviada, ya no cargaba con el peso de la duda hacia su relación. Al día siguiente, Clara comenzó a poner en marcha su escritura, ahora con una nueva perspectiva. Con cada párrafo, se sentía más empoderada. Sus manuscritos empezaron a cobrar vida, obteniendo forma de un libro que no solo relataba su historia, sino que también podía resonar en la experiencia de otros. La idea de utilizar su escritura como vía hacia la sanación y el crecimiento personal cobraba fuerza en su corazón. Las palabras comenzaron a fluir con una claridad ardiente. Clara se sentía capaz de plasmar cómo el dolor se había convertido en una plataforma desde la cual podía volar. Al compartir sus escritos, también abrió la puerta a la posibilidad de eventos donde otros pudieran contar sus historias. El deseo de generar un espacio donde la gente pudiera conectarse a través de lo vivido empezó a gestarse. Con cada palabra que escribía, Clara sentía que se alzaba una nueva versión de sí misma. Esto no era solo un viaje personal, se convertía también en un viaje para otros. Clara estaba transformando su dolor en poder, nutriendo sus raíces y permitiendo que el crecimiento se manifestara de sí mismo. Con el tiempo, Clara se volvió un referente en su círculo literario. Sus presentaciones comenzaron a atraer cada vez más atención. Las reacciones de quienes escuchaban su relato no se hicieron esperar, había un eco de agradecimiento y admiración en sus palabras. Las historias que compartían, al igual que las de Clara, se transformaban en catalizadores para otros. Mientras Clara se enfrentaba a cada nuevo desafío, comprendió que su identidad nunca había dependido solo de su relación con Javier. Ella había conquistado su voz y había demostrado que podía perseguir sus propias ambiciones sin sacrificar su amor. La abundancia llegó a su vida de una manera inusual, puentes se construyeron y las conexiones se hicieron más ricas. Y así, en ese viaje de autodescubrimiento y autenticidad, Clara logró obtener reconocimiento en el mundo literario, no solo como una escritora sino como una mujer empoderada que supo transformar sus luchas en luz. La satisfacción se enraizó profundamente en su ser, a medida que cada capítulo revelado se tornaba en un símbolo de su crecimiento personal. El cierre de su historia no fue un final, sino un comienzo. Clara miró hacia el horizonte de su vida y vio un panorama pleno de oportunidades, abrazando el hecho de que el dolor que fungió como ancla ahora era una propulsora hacia su verdadero potencial. La historia había sido suya desde el principio, siempre lo había sido. Clara sonrió, ya no era una adorna al margen, sino la arquitecta de su propia vida. Ahora, su llamado a los espectadores, necesiten suscribirse ya. No esperen ni un segundo más, su apoyo es fundamental para que estas historias de superación personal sigan resonando. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y no perderse este tipo de relatos que inspiran y motivan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten ser inspirados en sus propias jornadas. Este es el momento de mostrar su apoyo.